Ponemos grabar y empezamos. Hoy vamos a empezar un nuevo Power, que creo que yo se lo subí al campus, me parece, si no, hoy se lo subo, ¿sí? ¿Qué toqué? No, ¿qué toqué? Y ahora cómo vuelvo. Acá, ahí está. Bien, para empezar a hablar un poquito sobre, vamos a continuar con la unidad 2, ¿sí? Recuerden que toda la información que yo pongo en los Power es de la unidad, es lo mismo pero en forma de Power, digamos, yo lo pongo en forma de Power porque así agrego imágenes y esas cosas, agrego más y es más rápido, pero está toda la misma información, está en la unidad, que tienen en el Classroom, esa sí está subida, ¿sí? Bien, en este segundo Power se titula la teoría celular. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a leer. Más o menos alrededor de 1840, más o menos, existieron dos científicos, ¿sí? Alemanes, Theodor Schwamm y Matthias Schleiden, más apellido raro, que presentaron por primera vez en la historia de la ciencia una teoría relacionada a las células, que la llamaron obviamente teoría celular, o está relacionada a la célula. Esta teoría tiene una serie de postulados, ¿sí? Como una serie como de conceptos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a leerlos, ¿sí? El primero dice, todos los seres vivos están compuestos por células. ¿Eso es verdad? ¿Todos los seres vivos están compuestos por células? Sí, Sí, todos, perfecto. pero Sí. Perfecto. Si es un ser vivo, está compuesto por células, ¿ok? Bien, desde un organismo unicelular como una bacteria, ¿sí? Hasta, no sé, un organismo multicelular como nosotros. Pero todos tienen células. Después vemos cuántas, ¿no? Pero todos tienen células. El segundo postulado es que toda célula proviene de otra célula que le dio origen. ¿Verdad o no? sí. Bien, sí. Es un poco capciosa porque ustedes este tema todavía no lo vieron, lo van a ver en tercero cuando vean genética, pero sabemos que todas las células que conforman el cuerpo de un animal, ¿sí? Llámese cuerpo a los órganos, los tejidos, ¿sí? Todo lo que vemos, todo lo que está por adentro, lo que está por afuera, todo eso que conforma un animal, todas las células, un animal, una planta, una bacteria, un lo que sea, un ser vivo, todas las células que conforman esos seres vivos provienen de otra célula, ¿sí? O sea, es como que las células tienen hijitos, esos hijitos tienen hijitos, los hijitos tienen hijitos, y así, ¿ok? Lo mismo que pasa con todas las especies, obviamente pasan con las células. Tercer precepto o postulado. Todas las células están compuestas por los mismos tipos de moléculas. Nosotros ya mencionamos algunas moléculas que las llamábamos macromoléculas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿O alguna? Teníamos los Hidratos. decía todo, bien. Hidratos de Carbono. carbono, perfecto. Hidratos de carbono. Había otras que eran las grasas y los aceites, que ¿cómo las llamábamos? Litósferas. Litósferas, no, no es una macromolécula la litósfera. Lípidos, bien. Teníamos otro que conforma el material genético, ¿sí? Que se llamaban ácidos nucleicos, muy bien, ácidos nucleicos. Y por último, pero no menos importante, las proteínas, muy bien. Esos 4 elementos se llaman macromoléculas, ¿sí? Vuelvo a repetir, hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces dice, estos dos señores dicen que todas las células están compuestas por esos elementos, por proteínas, por hidratos de carbono, por lípidos y por ácidos nucleicos. Eso es verdad, todas. Otro postulado es que todas las células poseen información genética, o sea, información hereditaria, que la van a heredar, se la van a dar a sus hijos, ¿sí? Y que obviamente están transmitidas por una célula
que dio origen, ¿no? Y no a los divisible. hijos, y a los hijos, y a los hijos. ¿Ok? Como que O sea, ese material Tu genético se voz, transmite tipo, de una generación a la siguiente, ¿sí? Y lo que tipo vos, transmite, fíjate el micrófono. yo lo digitales. ¿estamos bien? ¿Sí? Tienen todos los micrófonos abiertos, ¿eh? Les digo. Profe, Sí, ¿y Como todos los esas micrófonos abiertos. células hereditarias sí. serán como las enfermedades? Como el Alzheimer, la diabetes. Ok. A ver, aclaremos. No son células hereditarias. Es información genética que está Sí. adentro de las células. ¿Ok? Ah, ok. Bien. Sí, tiene que ver con eso. La información hereditaria, que nosotros le decimos el ADN, ¿ok? O los cromosomas, capaz que alguno escuchó nombrar de eso. Eso Sí. tiene información genética, tiene información que hace que todos seamos como somos. Por ejemplo, el que yo tenga color de pelo marrón está en la información genética. ¿Sí? O que tenga el pelo ondulado, o que tenga ojos oscuros, o que mis ojos tengan esa forma, que tenga tanta cantidad de pestañas, que esas pestañas tengan tan largo y que sean de tal color, ¿ok? O que mi nariz tenga esa forma. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo de una persona, todo eso está en la información hereditaria. Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedades también está en la información hereditaria. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad como es el SIDA, ¿ok? Y tiene un hijo, esa información hereditaria se transmite a los hijos porque está en sus células, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un bebé, el bebé es un conjunto de células igual que nosotros que va creciendo, ¿sí? Es igual O sea, que nosotros. Espera, ya, termino el concepto, un segundito, Angie. o sea, profe, Sí, que dale. sería que, como por ejemplo, en un ejemplo, si Mm, yo me parezco a mis padres, sería sí, porque tengo su información genética en mis exacto. células también, ¿no? Exactamente, exactamente. El parecido que tenemos con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, quizás con nuestros bisabuelos, ¿ok? Es porque esa información genética o información hereditaria se fue pasando de padres a hijos. ¿Cómo se pasa de padres a hijos? Por las células, ¿ok? O sea que si se pueden pasar cosas que nosotros vemos como forma del cuerpo y colores y todo lo que sea, también se pueden transmitir enfermedades, ¿sí? O en realidad esas enfermedades, algunas se pueden transmitir directamente, como este ejemplo que yo estaba dando del SIDA, ¿sí? Las mamás que tienen SIDA, porque sus células tienen este virus y tienen un bebé, ese bebé es muy probable que también tenga la enfermedad porque esas células que transmitieron esa información genética o formación hereditaria también tienen el virus, ¿ok? Pero, sin embargo, hay otras enfermedades que en el proceso en el cual la información hereditaria se transmite, que se llama mitosis, lo vamos a ver en tercero, igual tranqui, falta un montón, cuando se transmite esa información hereditaria, eh, el ADN, o sea, la información hereditaria no se transmite de una forma adecuada por diferentes circunstancias y ahí pueden aparecer enfermedades, ¿sí? Es muy complejo, lo vamos a ver bien detallado en tercero, falta que conozcamos bien cómo es la célula y etcétera, que lo vamos a ver este año, pero bueno, sí nos quedamos con que las enfermedades pueden transmitirse por la información hereditaria, sí, total y completamente. Así que la respuesta es sí. Bien, último postulado. Todas las reacciones químicas, que en biología se llaman reacciones metabólicas, que se dan en los seres vivos, tienen lugar en las células. O sea, dentro de la célula suceden un montón de reacciones químicas o reacciones metabólicas, ¿sí? Que están presentes siempre, ¿ok? Mismo que cuando se heredan las células y se generan células hijas, las células hijas lo mismo, también tienen una serie de reacciones químicas o metabólicas que se producen dentro de la célula, ¿ok? De todo tipo. Ya veremos cuáles este año. Por lo pronto nos quedamos que todos estos postulados conforman la teoría celular postulada por estos dos científicos alemanes, ¿ok? Más o menos en 1840, ¿sí? Si buscamos teoría celular en internet, nos va a decir esos postulados. Ahora bien, ya que los estuvimos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda antes de pasar al otro tema? ¿Estamos bien, más o menos?
¿Se entendió a Sí, líneas profe. generales? Sí. ¿Sí? Ninguno tiene duda, ¿no? Estamos bien. Ok. Bien. Ya que los mencionamos, y es muy importante que lo desarrollemos, pero muy importante que lo desarrollemos, vamos a hablar de las macromoléculas. Pues yo sé que todos quieren hablar de las macromoléculas, lo sé, no me lo pidan más, lo vamos a ver, tranquilos. Bien, macromoléculas. O simplemente le podemos decir, no sé, estructuras, materiales, sustancias, como ustedes quieran. Pero se las llama macromoléculas porque son justamente moléculas de un tamaño grande, ¿sí? Comparadas a otras. O también se las conoce con el nombre de biomoléculas, porque gracias a estos 4 componentes, a las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos, gracias a ellos se origina la vida, básicamente. Entonces, se las llama biomoléculas porque son las moléculas que originan la vida, biomoléculas. Hay otras sustancias en el cuerpo, como por ejemplo el agua, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el nitrógeno, ¿sí? Dióxido de carbono, cualquier otra sustancia que se llama inorgánica. ¿Se acuerdan cuándo las sustancias eran inorgánicas? ¿O cuándo eran orgánicas? No, No, ni idea. no me acuerdo mucho. Perfecto, no pasa nada. Las sustancias se llamaban orgánicas, ¿sí? Las proteínas, los ácidos nucleicos, los hidratos y los lípidos son sustancias orgánicas. ¿Por qué eran orgánicas? Porque en su estructura química, en su forma, ¿sí? Tenían muchos átomos de carbono que estaban unidos formando una cadena, ¿ok? En cambio, por ejemplo, las sustancias inorgánicas no tienen átomos de carbono unidos en una cadena. ¿Pueden tener átomos de carbono? Sí, pueden tener, pero no están unidos en una cadena. Entonces, en todos los seres vivos encontramos sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. La diferencia entre una y otra es su composición química, ¿sí? ¿Qué sustancias orgánicas podemos encontrar? Proteínas, hidratos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿sí? También estas proteínas, estas sustancias orgánicas, se las conoce con el nombre de biomoléculas, porque conforman vida, o macromoléculas, si me estoy refiriendo a su tamaño, porque son grandes. ¿Qué sustancias inorgánicas encontramos en nuestro cuerpo? Agua, dióxido de carbono, ¿sí? Y algunas otras más pequeñas como minerales de diverso tipo, que pueden ser calcio, sodio, potasio, magnesio, etc. ¿Ok? Más o menos, ¿eso quedó claro? Más o menos. A grandes rasgos. Ujú, ujú. Bien. Si Sí, escriben en profe, el quedó chat. claro. Bien, perfecto. O Genial. sea, Dale. sí, creo que quedó claro. O sea, Quedó. como el agua y el dióxido de carbono, que son materias inorgánicas. Sí, el agua y el dióxido de carbono, claro, exacto. Acá no mencioné el dióxido de carbono, pero también lo podríamos haber puesto como ejemplo. Sí, son inorgánicas, porque si nosotros analizamos cómo está compuesto el agua de hecho ni siquiera tiene carbonos, tiene átomos de carbono. El agua, la estructura química es H2O, o sea, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. No hay átomos de carbono. Ya eso la Claro, o hace, sea que, ¿no? claro Eso que, o ya, sea, que es como que no tienen vida, sería más o menos decirlo. No, ninguno de esto tiene vida. Las proteínas y los hidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos tampoco tienen vida. Lo que hacen es que si se combinan, forman vida. Pero ellos, cada uno por su lado, no. Son sustancias químicas. Ah, ¿Ok? ya entendí la diferencia, ya Bien, entendí. bien, genial. Sí, eso es muy importante aclarar y yo no lo hice, así que gracias, Angie. Cada uno de estos no es que tiene vida propia, digamos. Pero si yo las combino, puedo formar un ser vivo. ¿Sí? Sí, perfecto, genial. También si las combino entre sí o si las combino también con sustancias inorgánicas, ¿eh? Pueden combinarse. O sea, puedo tener un organismo que esté compuesto por proteínas, hidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua, de hecho, el ser humano, ¿no? Por ejemplo, o una bacteria o lo que sea. Pero sí, genial. Bien, vamos a ver una por una. Empecemos por las proteínas. Las proteínas
si nosotros tenemos que comparar cada una de estas macromoléculas o biomoléculas en cantidad que existe cada una en los seres vivos, las proteínas son las más abundantes. Si yo analizo cualquier ser vivo, desde por más pequeñito que sea hasta más grande que sea, de cualquier estilo, una plantita, una bacteria, no sé, un virus, que bueno, no sé, no los consideramos como seres vivos, pero ahí, un animal, un hongo, lo que ustedes quieran, y analizo la cantidad de proteína, la cantidad de otros carbono, la cantidad de cada una de esas cosas, de lo que más hay es proteínas, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las proteínas cumplen muchísimas funciones en los seres vivos, muchas. Por ejemplo, forman las estructuras de las células. ¿Sí? Si yo analizo una célula, voy a ver que en cada una de las partes que conforman una célula, que ya lo vamos a ver, hay proteínas involucradas. También actúan como elementos de defensa frente a enfermedades, ¿sí? O sea, están presentes en el sistema inmunológico de los seres vivos. También regulan las reacciones químicas, o sea, cualquier reacción química que se da en las células o a nivel general en el cuerpo de los seres vivos, están reguladas por las proteínas. También participan en la comunicación entre una célula y la otra, ¿sí? Obviamente las células que están conformando un tejido o un órgano se comunican entre sí, son seres vivos, reaccionan a su medio, ¿no? Se comunican. Bueno, en esa comunicación intervienen proteínas también. Ejemplos de proteína, miren, tenemos, por ejemplo, la queratina está presente porque forma las uñas y el pelo, ¿sí? Vieron que siempre están los shampoos con queratina, ahí me pongo este brillito de uñas que tiene queratina, ¿ok? O sea, tienen proteínas, esos compuestos que ayudan a restablecer las proteínas que conforman el pelo o las uñas o lo que sea, ¿sí? Eso es un ejemplo de proteína, la queratina. La insulina es otro ejemplo de proteína, ¿sí? Es producida por el páncreas y la función que hace la insulina es regular la cantidad de azúcar que hay en la sangre, ¿sí? Es una proteína la insulina. O sea, es una hormona, pero también tiene características de proteínas. Por ejemplo, el colágeno es otro ejemplo de proteína, ¿sí? El colágeno está presente en la piel, por ejemplo, en la piel del ser humano y en los vasos sanguíneos. Es lo que la mantiene firme, ¿no? Por ejemplo, a Mirta Legrand, que está toda arrugada, le falta colágeno, ¿sí? Es lo que se ponen, ¿no? Cuando uno se pone, ay, me puse colágeno en los labios y aparecen así con ese nuevo filtro de Instagram, ¿vieron que tienen los labios súper grandes? Bueno, así. Bien, esos son ejemplos de proteínas. Hay funciones, yo puse 4, ¿está bien? Hay 10 millones de funciones de proteínas. O sea, era terrible. No sé si puse más, creo que no puse, porque si no tienen que hacer un power solo de proteínas. Así que imagínense. Pero bueno, si alguno la quiere buscar por su cuenta para mirar y asustarse de cuánta cantidad hay, asústense tranquilos. ¿Sí? Bien, bien. Si yo la puedo analizar químicamente, la proteína tiene más o menos esta forma. Tendrá más rulo, menos rulo, más palito, menos palito, pero tiene esta forma más o menos, ¿sí? Una proteína cualquiera. Es muy complejo, no vamos a analizar la forma y las estructuras que tienen las proteínas porque es muy complejo de verdad entenderlo, hasta para mí es complejo, me imagino que para ustedes que no les gusta tanto biología capaz es peor, así que nada. Pero si alguna vez deciden seguir alguna carrera que tengan que estudiar bioquímica, esto lo van a ver fijo. Así que bueno, en todos estos elementos encontramos proteínas, principalmente conformando las carnes, ¿sí? Pescado, pollo, cerdo, todo lo que tiene que ver con carnes, carne de vaca, todo eso hay proteínas, seguro. También conforman muchos vegetales, ¿sí? En casi todos los vegetales hay proteínas, capaz en algunos más que en otros. En los granos, ¿sí? También hay muchas proteínas en los granos, además de fibras. Los huevos, ¿vieron el huevo de la gallina normal o cualquier otro huevo? La clara del huevo, la parte blanca, es pura proteína eso, ¿sí? De hecho, todas las personas que hacen ejercicio, ¿sí? Capaz si vieron la película Rocky, saben de lo que estoy diciendo, Rocky se clavaba 3 o 4 huevos así crudos
lo cual es un asco, una gana de vomitar, pero lo hacen porque justamente tiene muchas proteínas. Así que nada, súper importante consumir proteínas, ¿sí? Las personas que son vegetarianas o son veganas y no consumen carnes, tienen que reemplazar las proteínas por alguna otra sustancia, digamos, algún otro compuesto, que bueno, nada, en mi opinión personal, no, es muy difícil de reemplazar, pero bueno, me dicen que se puede, así que nada, cada uno verá. Bien, empecemos, bueno, nos quedan 5 minutos, pero empecemos con los hidratos de carbono, que sea igual este es más cortito. Bien, ¿dudas sobre las proteínas antes de avanzar? ¿No? ¿Estamos más o menos bien? Fácil, las No, proteínas profe, no sí, tan estamos bien. Bien, bien, genial. Los hidratos de carbono. Hidratos de carbono es a todo aquello que se llama, que le brindan, o sea, son todos, por ejemplo, los alimentos que nos brindan energía, o sea, a las células me refiero, para cumplir con las funciones vitales. Es la fuente principal de energía, ¿sí? O sea, cuando una célula necesita realizar una función, cualquiera que tenga que realizar, tiene que sacar energía de algún lado, obviamente. Si no tiene energía, no puede realizar nada. Bueno, ¿de dónde lo va a sacar? De los hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, la celulosa es una sustancia orgánica que la gran mayoría de las moléculas que tiene son hidratos de carbono que en realidad están unidos entre sí, ¿sí? Cuando muchos hidratos de carbono específicos se unen, forman una molécula o una celulosa, ¿sí? Por ejemplo, las paredes de las células vegetales, que nosotros ya vamos a ver dentro de un par de clases, están conformadas por celulosa. El papel donde escribimos de la carpeta tiene celulosa también, ¿sí? Porque justamente la celulosa, este hidrato de carbono, está más presente en vegetales que en animales. ¿Está presente en animales? Sí, pero está más presente en vegetales, ¿ok? Por eso, por ejemplo, si analizo el estómago de una vaca, va a estar lleno de celulosa porque la vaca come pasto y lo único que come, ¿ok? Cuando nosotros nos clavamos brócoli, vamos a tener celulosa, pero nuestro organismo no está adaptado como el de la vaca para procesar la celulosa y bueno, la terminamos eliminando cuando vamos al baño a hacer del 2, pero sin embargo atraviesa nuestro cuerpo, digamos. Entonces, por ejemplo, algunos elementos como los que contienen harina, ¿sí? Como por ejemplo los fideos, el pan, muchos granos, como por ejemplo el arroz, la avena, ¿sí? Bueno, todos los cereales, la papa, que la papa tiene almidón, el almidón es un hidrato de carbono, o sea, todos esos son hidratos de carbono. ¿Significa que las frutas y las verduras no tienen hidratos? No, sí, también tienen hidratos, pero tienen menos cantidad. Los alimentos que nosotros consumimos que más hidratos de carbono tienen son las que se componen de harinas, ¿sí? O sea, fideo, pan, granos, todo lo que mencionamos recién. Esos son los alimentos que más harina tienen, que más hidratos de carbono tienen. Entonces, por ejemplo, si mis células, para cumplir sus funciones vitales, necesitan consumir hidratos de carbono y yo soy un deportista, ¿qué comen los deportistas? A full. Todos los futbolistas, Messi, antes de cada partido o mientras entrena, ¿Pastas? pastas, a full pastas. ¿Sí? Sí, eso sí lo había escuchado. ¿Viste? Porque claro, De la justamente, energía que brinda las pastas a las exacto, células. justamente las personas Porque que te son, siguen los músculos, ¿no? exacto, las personas que son deportistas necesitan quemar energía rápido, porque claro, tienen mucho desgaste físico. Para quemar energías, ¿no? Nuestras células están funcionando a full y tienen que quemar energía, tienen que usar energía. La primera energía que van a usar, la primera que van a elegir usar, son los hidratos de carbono. Entonces, si yo soy un deportista, haga cualquiera, los que nadan pasa lo mismo, los que hacen boxeo, los que juegan al fútbol, los que hacen cualquier tipo de deporte, por lo general los deportes o los hobbies, ¿no? Hockey, no importa el que sea, o mismo los que corren, qué sé yo, si uno corre, si está acostumbrado a correr y eso, no a correr el colectivo como la profe, a correr de en serio, tienen que consumir hidratos de carbono.
¿sí? Porque justamente eso les da la energía mediante la cual las células van a absorber, ¿sí? Para poder utilizar. La primera energía que van a usar. Se los va a cortar, les pido porfa si se pueden volver a unir, pero lo último que digo es que acá tenemos una formita típica de un, creo que esta es de la celulosa, ¿sí? Del ejemplo de la celulosa, es así más o menos. Fíjense que es diferente al de la proteína, ¿no? Pero bueno, más o menos los hidratos de carbono. Bien. Se nos corta, así que voy a dejar de compartir. Salimos. ¿Sí? ¿Dudas acerca de los hidratos? ¿O más o menos estamos bien? ¿Ninguna duda? Yo lo entendí muy bien, profe. Perfecto, genial. Acá la aceptamos a Emma, genial. Bueno, genial, buenísimo. Entonces recuerden que, nada, si hacen algún deporte o lo que sea, importante que consuman hidratos de carbono para que las células, ante el desgaste extra que produce hacer ejercicio, bueno, por lo menos tener buena disponibilidad de energía, ¿sí? Para no sentirnos mal y eso. Genial. Bien, ahora pasemos a los lípidos. Nosotros llamamos lípidos a todo lo que es grasas, aceites y ceras, ¿sí? Principalmente lo que consumimos nosotros son aceites y grasas. Los lípidos también me brindan energía, también le dan energía a la célula, pero la energía que le dan se reserva. O sea, si una célula tiene energía disponible porque se la dan los lípidos o se lo dan los hidratos de carbono, siempre va a elegir primero la de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces los lípidos se van a almacenar, se van a guardar, van a estar ahí, bueno, nada, para cuando la célula lo necesite. ¿Qué pasa si se terminan los hidratos de carbono? Bueno, la célula va a tener que seguir usando energía, obviamente. Entonces, ¿a quién va a recurrir? A los lípidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, no la profe, pero bueno, por ejemplo, yo como papas fritas, como milanesa frito, como, qué sé yo, muchos frutos secos, o sea, como lípidos a full. Eso se va a almacenar. Y encima como pizza, me como hamburguesas, como fideos, como panchos, o sea, estoy consumiendo hidratos de carbono, ¿no? La célula, ¿qué va a elegir consumir primero de energía? Los hidratos, ¿no? Bien, entonces los lípidos se van a acumular. ¿Cómo se acumulan en el cuerpo de los seres humanos? De todos los animales en general, ¿no? Pero de los seres humanos que tenemos por ahí el ejemplo más, que lo vemos muy, muy seguido. ¿Qué se nos forma en los seres humanos si acumulamos lípidos? ¿Grasa? Exacto, se nos forman los rollitos, ay, mirá, estás más rellenita, te dicen, oh, la típica, ¿no? Que uno tiene que soportar. Sí, ya sé, amigo, no me lo digas. Bueno. Claro, ¿qué pasa? Si yo estoy consumiendo lípidos y estoy consumiendo hidratos de carbono y la célula solo va a utilizar primero los hidratos de carbono, los lípidos se van a acumular. Se acumulan en forma de grasas en el cuerpo, ¿sí? O sea, forman lo que se llama como el exceso de cuerpo, digamos, ¿no? Claro, por eso cuando uno va al nutricionista, que te dice, bueno, come lípidos, come hidratos de carbono, sí, perfecto. Si vos tenés que elegir qué comer entre lípidos y hidratos de carbono, ¿qué vas a elegir comer? Hidratos, porque la célula los va a usar, entonces yo como hidrato de carbono, la célula lo usa y ya está. Te va a decir, no comas tantos lípidos, no comas grasas, aceites, porque vos seguís comiendo lípidos y se te van a seguir acumulando. Entonces, si tenés que elegir una fuente de energía, usa hidratos de carbono. Buenísimo. Entonces uno dice, perfecto, dejo de lado los lípidos y todo eso, genial. Ahora, voy a consumir hidratos de carbono. Pero ¿qué pasa? Si vos querés reducir la grasa que tenés en el cuerpo, también tendrías que dejar de consumir hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque así la célula empieza a buscar esa energía, ¿sí? Empieza a sacar esa energía de los lípidos. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos el razonamiento? Si yo tengo lípidos acumulados en mi cuerpo y dejo de consumir hidratos de carbono, a la célula no le va a quedar otra que sacar la energía de los lípidos, porque no le estoy dando la energía de los hidratos de carbono. ¿Ok? Claro. Esa es la lógica de las dietas. Cuando uno hace una dieta,
lo lógico sería, bueno, no comas más lípidos para no seguir reservando energía en forma de grasas, pero tampoco comas hidratos de carbono, porque así la célula no le queda otra que usar la energía de la reserva, ¿sí? Y así, al utilizar la energía de la reserva, uno va adelgazando, digamos. Ahora, ¿es 100% recomendable dejar de comer hidratos de carbono y dejar de comer lípidos? No, no es 100% No. recomendable. No O sea, habría... No hay que habría comer, pero no en exceso. Exacto, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo dejo de comer hidratos de carbono y dejo de comer lípidos, no le estoy dando, o sea, buenísimo, sí, voy a adelgazar, todo lo que vos quieras, voy a tener un cuerpo de modelo, perfecto, pero ustedes piensen que eso solo nos da la visión estética, ¿sí? Lo que se ve, digamos. Después internamente hay un montón de células, de un montón de órganos que necesitan estas grasas y aceites e hidratos, ¿sí? Lo necesitan para funcionar correctamente. Entonces, cuando uno decide hacer una dieta, lo recomendable en realidad no es dejar de consumir este tipo de alimentos, es reducirlos en todo caso, ¿no? O sea, bueno, uno dice, ok, en vez de clavarme un paquete de papas, capaz me conviene comer, no sé, 10 nueces, ¿no? Estás consumiendo aceites, pero las nueces son por ahí más natural, digamos, que lo frito de las papas fritas, ¿no? O qué sé yo, como una milanesa, bueno, sí, son muy ricas las milanesas fritas, es verdad, pero capaz en vez de comerte 5 milanesas fritas o comer capaz milanesa 3 veces por semana, bueno, en vez de 3 veces por semana como una, ¿no? O capaz en vez de comer frita lo como al horno. Entonces, claro, uno reduce la cantidad de lípidos, la cantidad de hidratos de carbono, no las elimina de la dieta y puede adelgazar también, ¿no? Un buen nutricionista debería de recomendar estas cosas. A veces pasa, a veces no pasa, depende, pero es importante entender que no hay que eliminar los grupos alimentarios, no se eliminan. A lo sumo se reducen las cantidades, o bueno, en el caso, por ejemplo, de los que son vegetarianos o veganos, se reemplazarán, ¿sí? Pero nunca hay que eliminarlos, porque el cuerpo lo necesita los lípidos y necesita los hidratos de carbono, necesita las proteínas, necesita todo. Eso es importante. Siempre que doy este tema, me gusta hacer esa aclaración, porque sobre todo ustedes que están recibiendo todo el tiempo información de todos lados, ¿no? Y a veces uno dice, yo quiero ser modelo, entonces, que ya veo que el otro día estábamos hablando y todos, muchas quieren ser modelos, no caigan en la típica que caen todas las modelos de, bueno, modificar al extremo su cuerpo, ¿no? Porque, no sé si se justifica, digamos. Pero bueno, por ejemplo, muchas hormonas son responsables de la comunicación que existe entre diferentes glándulas. Las glándulas son órganos que producen hormonas, y hay algunas hormonas que ayudan a que se comuniquen, 2 o 3 o más glándulas, ¿no? O otro tejido, puede no ser una glándula. O, por ejemplo, o tejidos u órganos del cuerpo. Bueno, esas hormonas que ayudan a la comunicación son lípidos, ¿sí? O sea, fíjense que si dejamos de consumir lípidos y nuestro cuerpo vacía las reservas, esta comunicación entre las glándulas o tejidos u órganos, por estas hormonas que son lípidos, no se van a dar. ¿Okay? Así que ya ahí tenemos el ejemplo de por qué no hay que dejar de comer. Las ceras, ¿sí? Por ejemplo, que protegen a los frutos y las hojas, vamos ahora a trasladarnos al grupo de las plantas, hay una serie de lípidos que son las ceras que protegen a muchos frutos, a muchas hojas, a muchos tallos, a veces hasta las raíces, ¿sí? Forman como una barrera que impide que se deshidraten, o sea, que pierdan mucha cantidad de agua. También actúan como barrera contra partículas, contra otros microorganismos que pueden ingresar a la planta, ¿ok? Por ejemplo, en el oído nuestro, ¿por qué producimos cera y con los hisopos nos limpiamos? Esa cera que producimos es un tipo de lípido. ¿Es recomendable limpiarse los oídos? Sí, pero no hacerlo todos los días y en extremo, porque esa cera que produce el oído justamente se produce a propósito para poder proteger a las estructuras internas del oído, ¿sí? No le pasa solo a los seres humanos, le pasa a la gran mayoría de los animales. Así que, nada, ahí tenemos algunos ejemplos positivos de los lípidos, ¿sí?
Bien, si vemos la estructura química de un lípido, se asemeja un poco a esto, ¿sí? Y acá tenemos algunas sustancias que tienen lípidos. Muchos frutos secos, los pistachos, las nueces, las almendras, todo lo que todo, por ejemplo, las castañas, ¿sí? Las avellanas, todo lo que se considera fruto seco tiene lípidos, ¿sí? A ver, mi compañero. Profe, Sí. con Zoe y Valentina estamos intentando entrar desde la tele y no se puede, no sé, ponemos bien la contraseña y no nos deja. Ok. Bien, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pero ustedes están conectadas desde algún otro lado, desde un celular. Solo los teléfonos. Leo se nos durmió. Ahí no sé qué está haciendo, está chupando la mesa. Mira, mira, mira. Ahí va, con la hermana, creo. ¿Cómo podemos hacer? A ver, ¿están tratando de conectar y no engancha la contraseña? ¿La están poniendo bien con las minúsculas y las mayúsculas y todo bien? No sé qué me... A ver. Sí, no. Bueno, de última, si no, dejen la tele y miran desde un celu o algo así. Si pueden, ¿no? Obvio. Para no estar ahí intentando mucho tiempo. Como prefieran. Ok. Bien. Entonces, ejemplos de lípidos, ¿sí? Acá dijimos los frutos secos, ¿sí? La gran mayoría de los frutos secos tienen lípidos, algunos pescados, como por ejemplo el salmón, tiene una gran cantidad, una elevada cantidad de lípidos, las paltas tienen mucho aceite, ¿sí? Básicamente de todo lo que se pueda sacar aceite, qué sé yo, aceite de girasol, aceite de oliva, todos esos que se llaman aceites bueno, ahí aceite de coco, por ejemplo, de ahí esos elementos tienen justamente lípidos, ¿sí? Bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con grasas, como la manteca, por ejemplo, también tiene lípidos. Todo eso, la miel también tiene lípidos. ¿Ok? Bien, genial. Ahí está. Ah, bien, perfecto. La hermanita. Bien, ¿dudas sobre los lípidos? ¿Nada? No, profe. Bien, ¿cómo hacemos para saber, por ejemplo, mira, si estuviéramos en la escuela, en este momento haríamos un trabajo práctico, que bueno, no me queda otra que mencionárselos, pues lamentablemente no lo vamos a poder hacer, por lo menos por ahora. Después, si yo puedo hablar a la presencialidad y podemos volver todos, lo podemos hacer. Existen algunos compuestos químicos, por ejemplo, hay un loro, me muero. El loro de azul, ¿todos vieron el loro de azul? El lorito, ay no, me muero de amor. Y recién pasó por ahí, qué lindo. Bueno, nada, ya está, pequeño lapsus. Por ejemplo, si nosotros queremos detectar qué alimentos tienen proteínas, existe un compuesto químico que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama, porque no me acuerdo. Biuret se llama, el compuesto químico, es un compuesto rosa, que si yo, por ejemplo, lo tiro sobre la clara del huevo, tiro unas gotitas de ese biuret, la clara del huevo se va a poner violeta. ¿Ok? Eso significa que ese reactivo químico cambió de color porque detectó la presencia de proteínas. Si yo tiro el biuret sobre un pedacito de carne, ¿sí? Se va a poner súper violeta, porque como la carne tiene muchas proteínas y el biuret era rosa, cambió de color porque detecta muchas proteínas, ¿sí? Lo mismo podemos hacer para detectar los hidratos de carbono, y esto lo pueden hacer ustedes en las casas. Así que el que lo quiera hacer y después quiere mandar una foto, lo puede hacer. Ustedes saben que existe algo que se llama, el nombre correcto sería iodopovidona, es el mertiolate,
o el yodo, ¿vieron? Están los botiquines, capaz en la casa ustedes los tienen, y si no se puede comprar en una Sí, sí farmacia. sé que es el Sí, mentolate. Antes se claro, usaba como es- para limpiar las Profe. heridas. exacto, para desinfectar. Profe, Mi mamá, Sí, profe, Isa. ya nos mi vamos. mamá lo Estamos odia, guardando. el Bueno. mentolate. Bueno, esperen, los que están en el aula y quieren guardar y desconectarse pueden hacerlo. Igual les doy la explicación de todo esto por WhatsApp, así el que lo quiera hacer lo puede Dale, hacer. profe, hoy te mando El trabajo. lo que te tengo. Dale, Isa, genial. Buenísimo. Chao. Cuídense mucho los que están en el aula. Adiós. Cuídate. Bueno, nosotros seguimos charlando un rato más. Un ratito más nos quedamos. Bueno, si ustedes ven que tienen en su botiquín el yodo, es que el nombre es mertiolate, el nombre comercial, no me acuerdo. Es horrible el mentolate, profe. Sí, esperen, tiene otro nombre que es re común, que vos decís, es este producto. Espérate. Claro, el que se Yodo antes Pervinox, no me salía. antes cuando, por ejemplo, mi mamá cuando estaba pequeña solo usaban para limpiar las heridas. Era Claro. tipo como el alcohol o el agua oxigenada y era horrible. Exacto. Bueno, sirve para eso, es un antiséptico que sirve para limpiar heridas. No me salía el nombre, el Pervinox, o sea, la empresa que lo produce se llama Pervinox, capaz que por eso lo reconocen. Se vende en las farmacias, un frasco chiquito, grande. Bueno, el Pervinox, el compuesto químico es iodopovidona, está compuesto de yodo, ¿sí? Y es lo que le da como el color, es como un marrón fuerte, como un marrón chocolate, ¿sí? Tiene ese color. Sí, sirve como antiséptico. Pero, por ejemplo, si ustedes en sus casas quieren detectar si hay algún alimento, ¿sí?, que tiene hidratos de carbono, le tiran una gotita del Pervinox, una gotita, porque ahí ya veo que los papis no me maten, no es que les digo tiren todo, porque aparte no sirve si le tiramos 2 millones de gotas, pero por ejemplo, agarran una papa, la cortan a la mitad y le tiran una papita chiquita, tampoco se usa una papa grande en la casa, porque a mí me matan, pero agarran y le tiran una gotita del Pervinox y van a ver que cambia de color mágicamente. Se pasa de un marrón chocolate a un azul violeta fuerte, digamos. Eso es porque está detectando la presencia de hidratos de carbono. Lo podríamos hacer sobre una galletita, sobre un pedacito de pan o un fideo, ¿ok? Cualquier cosa que tenga mucho hidrato de carbono, por ejemplo, y le tiro una gotita chiquitita del yodo, del Pervinox, va a reaccionar, justamente porque detecta la cantidad de hidratos de carbono. ¿Ok? Esa es una forma de detectar. ¿Cómo hacemos para detectar los lípidos? No tenemos un reactivo químico, pero fíjense lo siguiente, si yo agarro un poquitito de manteca, que sabemos que tiene mucha cantidad de lípidos, ¿sí?, y lo froto sobre un papel, ¿qué pasa con el papel? ¿No queda medio transparente cuando se seca? ¿Nunca les pasó que comiendo algo con aceite se les cae una gotita de aceite en un papel y el papel después cuando lo ven está como transparente? Sí, profe. ¿No? Se quedó como transparente, sí. ¿No? En el capítulo de Los Simpsons, cuando Homero tenía que aumentar de peso para trabajar en la casa. No sé si lo vieron. Capaz O que con no. Eso la era porque tenían servilleta. aceite. Exacto. ¿Qué le dice Bart? Que consuma todas cosas con aceite. Entonces le dice, ¿y cómo hago para saber si tiene aceite? Bueno, lo tenés que frotar en la superficie y queda transparente. Y ahí lo frota en una pared y queda transparente y el ave, bueno, no importa. Después le subo el capítulo. Porque... Bueno, nada. Justamente los lípidos, por su composición química, por ejemplo, al frotarlo sobre una superficie, nosotros lo hacemos en un papel porque es lo más barato para hacer, queda como transparente, ¿sí? Lo pueden probar, por ejemplo, con una nuez, un pedacito de una nuez o de una almendra, con un pedacito, con una gotita de aceite, con un poquitito de manteca, con cualquier cosa que sepamos que tiene aceite, van a ver que si ponen una gotita en un papel y lo dejan secar, ¿sí? Sobre todo un papel de nada, finito, no una cosa, un cartón, ¿no? Pero un papel finito, de hoja común de carpeta, van a ver que cuando se seca queda más transparente, ¿sí? Y eso es porque es un lípido, ¿ok? O sea, podríamos frotar diferentes alimentos para saber la cantidad de lípidos que tienen. Si estuviéramos en la escuela lo haríamos entre todos en el laboratorio, junto con los reactivos,
pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca. El Biuret es difícil de conseguir, el Biuret no se compra cerca de Facultad de Medicina, que hay un montón de instrumental de laboratorio, así que nada, eso, bueno, si por ahí si tienen suerte alguno y quiere comprarlo alguna vez, puede hacerlo, no es muy barato, pero se podría. Pero bueno, por lo pronto lo del yodo y los lípidos sí, podríamos hacerlo. Si alguno lo quiere hacer, puede hacerlo sin ningún problema, ¿sí? No es obligatorio, pero capaz le intriga y lo quiere saber. Bueno, nada, vamos a dejar por acá, porque los compañeros se fueron. La clase que viene vemos los ácidos nucleicos, ¿ok? Así que dejamos por acá, dejamos de compartir.